Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí, pues en la sesión síncrona. Agradezco a quienes están de manera virtual en este momento y pues también muchas gracias a quienes van a estar viendo esta grabación. Entonces vamos a dar inicio con esta tercera semana, esta tercera sesión. Estaremos viendo la unidad 3, que se llama Del Cardenismo al México Actual. Entonces vamos a continuar nosotros, como siempre, con el encuadre. Pues el orden del día estaremos dando la bienvenida, ya lo hicimos. Estaremos revisando cómo se va a trabajar, la manera en que se van a evaluar las actividades, que ya la conocen, y estaremos viendo de la semana 3 los contenidos y las actividades. Al final daremos un espacio para preguntas, conclusión y referencias. Pues en el encuadre ya saben, hay que participar, ustedes pueden hacerlo abiertamente sin ningún problema, ya sea a través del chat, levantando la mano y de preferencia al final para no interrumpir, pero saben que pueden hacerlo también de manera intermedia mientras esté dando la sesión para que no se les vaya a pasar ninguna duda. Y pues siempre con respeto, paciencia y tolerancia y dando prioridad al aprendizaje a través del diálogo. En esta semana estaremos trabajando estas actividades, que es la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. Es la semana 3 con estas dos actividades, pero también estaremos trabajando lo que son las habilidades emocionales, socioemocionales, y pues recuerden que siempre es importante ingresar a la plataforma para que les cuenten este porcentaje. En esta tabla, como siempre, tienen la manera en que se va a estar evaluando. Es de lunes a viernes los días hábiles, entonces recuerden que esos son los días que cuentan como hábiles a partir de lo que mencioné aquí, que regularmente son de 2 a 3 días para que ustedes la suban y para que se les evalúe. El sábado y domingo ustedes saben que tienen abierta la plataforma, pero esta cuenta como si las hubieran subido el viernes. Entonces, esta es la manera en que se va a estar evaluando. Como siempre, hay que revisar este apartado de sus actividades, donde vienen las rúbricas. En la rúbrica viene todo sobre cómo debe de realizarse la actividad o lo que debe de contener. Entonces, sí es muy importante porque mientras nosotros respondamos de manera clara y argumentada todo lo que nos solicite la actividad, pues va a ser una buena puntuación en la parte del pensamiento crítico, o también si estamos en el primer apartado, pues también es importante que nosotros tengamos conocimiento de todo lo que vamos a ver y que realmente tengamos un dominio sobre estos temas. Busquen siempre información de fuentes confiables. Me parece que en el video pasado les dije cómo buscar. Entonces, es muy fácil, nada más no traten de evitar lugares como Wikipedia, como monografías o cualquier otro que sean muy fáciles de editar, de preferencia que sean autores muy reconocidos, que sean de universidades, de investigadores, donde puedan encontrar información. Hay que atender al total de las indicaciones, recordar que el uso de la gramática y la ortografía en nuestras redacciones pues hace que nos podamos comunicar mejor, y pues esto también ayuda a respetar las reglas de la etiqueta, y pues siempre información precisa. Estamos ya en la tercera parte de nuestro módulo. Entonces vamos del cardenismo al México actual, y estas son las actividades que vamos a estar realizando. Hay que organizar bien sus actividades, porque tienen sus dos actividades integradoras, sus actividades formativas, la socioemocional y un cuestionario. Entonces, es muy importante que esto lo puedan revisar. En la actividad 5 estaremos viendo la institucionalización de México y movimientos sociales. Este es el tema, y en lo que van a hacer en esta actividad descargable, que siempre viene su Word ya con las actividades, nada más para completarlo, es hacer una descripción, una tabla descriptiva de las instituciones y movimientos sociales, y como siempre colocar las referencias, las fuentes de donde nosotros consultamos para completar nuestra tabla, o cualquier parte que nos solicite. En la actividad integradora 6 vamos con el tema titulado, con el título, Política Exterior Mexicana, pues estaremos igual en un documento descargable haciendo una infografía, una reflexión, una tabla comparativa e integrando las referencias. Entonces, esto lo vamos a ver al final, y a continuación vamos a iniciar con
con los contenidos. Entonces, en esta unidad 3 del cardenismo al México actual, el propósito es que ustedes puedan conocer cómo está actualmente México y cómo se formó esta parte, esta estructura, las instituciones, la ideología, la parte económica, social, cultural, etcétera, para llegar a lo que es la actualidad y cómo enfrentarla. Eso es en pocas palabras el propósito. ¿Y cómo se va a dar? Pues a nosotros tenemos que adquirir estos aprendizajes, primero conocer cómo se dio el cardenismo. Nosotros ya estamos en la última etapa, estamos hablando de la historia de México, pero después de la Constitución de 1917, que es con lo que se culminan los movimientos revolucionarios o posrevolucionarios, y entonces sí ya empezamos con el México posmoderno. A partir de esta Constitución de 1917, pues ya hay que ver cómo se formó el México que tenemos actualmente, identificar cómo se institucionalizó, eso lo vamos a ver más adelante, cuál es el impacto de los tratados comerciales, si ustedes distinguen las aspiraciones que se tienen en México de todas las asociaciones que existen, explicar qué tiene que ver la globalización con nosotros, si estamos inmiscuidos en toda esta parte de la globalización, y al final podamos nosotros emitir una opinión sobre lo que pasa en México y todo lo que nosotros ya vimos. Entonces, estos son los aprendizajes esperados. ¿Cómo lo vamos a ver? En unos pequeños subtemas o temas. El primero será el cardenismo, después México de la posguerra, movimientos sociales, México frente a la globalización, relaciones comerciales internacionales, creación de la identidad nacional o oficial y desafíos actuales del país. Vamos a empezar con el cardenismo, pues como su nombre lo dice y ustedes lo pueden posiblemente reconocer, estamos hablando de Lázaro Cárdenas del Río, quien fue el principal impulsor de este movimiento. Lo que se buscaba con este movimiento era mejorar las condiciones de los campesinos y de otras clases obreras. Ellos era lo que buscaban. ¿Cómo lo hicieron? Pues a través de un movimiento social o político, o ambas. Fue alrededor de los años 30. Lo que ellos hicieron fue, pues, hacer muchos cambios, buscaron de alguna manera generar cambios sociales y económicos que apoyaran a México. Entonces, el Cárdenas o Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940. Él destacó en el periodo en el que estuvo por hacer pues por hacer mucho como presidente, pero principalmente se le reconoce por la expropiación petrolera y por la reforma agraria. Él con la reforma agraria lo que buscaba era ayudar al campo, hizo la formación de los ejidos y la entrega de tierras, y pues en la parte petrolera lo que hizo fue la expropiación. ¿Qué fue lo que hizo? Pues quitarle de las manos a todas las empresas extranjeras, si no brindaban lo básico que tenían ya en la Constitución, que se brindara a los trabajadores, que se brindara al pueblo, a México en general, al gobierno. Si no lo hacían, pues pues sí, les quitaban. Eso es lo que significa expropiación, o sea, se los quitaban, ya no pertenecía a esas empresas que la mayoría eran extranjeras y se lo quedó para lo que fue el país. Había un cierto grado pues ya de gobernabilidad con este gobierno a partir de Lázaro Cárdenas, y es donde se le llama corporativismo. ¿Pero qué es el corporativismo? Pues era esta parte en la que no sabíamos, veníamos de un México después de muchas guerras, y lo que se buscaba era pues darle estructura, o sea, ya ganamos, ya somos libres, ya tenemos por escrito los derechos, las obligaciones, pero ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces lo que ellos fueron haciendo fue a través de instituciones empezar a darle forma, ahora sí lo que era México. ¿Cómo? Pues agrupando a las personas en pequeñas células. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que se formaron, como fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Politécnico Nacional en la parte educativa, Pemex en la parte del petróleo. Entonces, tuvimos muchas instituciones que se fueron formando para apoyar el crecimiento. Lo que buscaba con estas instituciones era que todo se centrara en el trabajador y a través del trabajo, pues el desarrollo de México. Esto se hizo con la intervención del Estado. No era como tal democrático, pero tampoco era impuesto.
y pues se buscó siempre hacerlo de manera estatal y social. Lo que buscaban era que el crecimiento de México se diera desde adentro. Y pues como les comentaba, con la reforma agraria y con la expropiación petrolera, pues se dio. La reforma agraria, lo que les comentaba, se buscaba la equidad social, darle nuevamente el poder a los agricultores y pues con esto se eliminaban, ahora sí que los grandes poderíos que tenían todavía algunas de los habitantes que habían tenido el poder o los grandes latifundios en México. Entonces lo que hicieron fue repartirlo y al final pues había mecanismos compensatorios para poder trabajar las tierras. Y en cuanto a la expropiación petrolera, se creó un sindicato y lo que les comentaba igual, se exigía que tuvieran lo mínimo, horarios justos, salarios buenos, prestaciones de ley. Quienes no los tuvieran, se les quitaban las empresas. Entonces, de esta manera había 17 empresas extranjeras que eran las que explotaban la parte petrolera, pero como no accedieron a las peticiones, Lázaro Cárdenas lo decreta como, decreta definitivamente que eso no, todo eso le pertenece al país y se expropian las máquinas, los edificios, instalaciones, refinerías, todo con lo que se trabajaba para las empresas petroleras. Posterior a esto, se empiezan a dar ya los movimientos políticos. Durante el México de la posguerra empieza ya la formación o la creación de partidos políticos. En 1917 pues ya empezaban a intentar hacer una democracia. En 1929 pues ya Plutarco Elías Calles crea el Partido Nacional Revolucionario. Entonces ya empieza a ver lo que es el precedente a lo que ahorita conocemos como partidos políticos. En ese tiempo, Elías Calles tenía ese partido como lema instituciones y reforma social. En el Partido Revolucionario Mexicano fue creado por Lázaro Cárdenas y su lema era por una democracia de los trabajadores. Entonces, si se fijan, iba cambiando esta parte de los partidos políticos. Al final Cárdenas elimina la estructura de los partidos regionales. Había muchísimos partidos en pequeñas cantidades o pequeños lugares y pues eran muchos, entonces al final se dividían como lo es ahora, que se van todos se juntan en un solo partido. Entonces era muy fácil que un solo partido fuera siempre el ganador porque todos los demás lo apoyaban. Entonces él al final lo que hace es darle una estructura a estos partidos regionales y estatales. Entonces ya se hace una nueva formación o estructura de los partidos. En 1946 se estructura como tal ya lo que es el PRI con su lema democracia y justicia social. O sea, si se fijan, va como en un caminito que va avanzando y va modificándose conforme pasa el tiempo. Esto también tuvo mucho que ver con la industrialización. O sea, es un proceso que se fue dando, fueron habiendo muchos cambios. Entonces empezamos con el político, después con el económico. Existieron ya a partir de ese entonces pues la industrialización y las importaciones. Esta parte se dio a través de una teoría económica de cómo se sostenía el país. Entonces, cómo se empezó a hacer esta parte de la industrialización, pues se permitió que se creciera desde dentro, o sea, lo que ya tenía México, empezar a trabajarlo, no nada más hablando del petróleo o de la agricultura, sino otras cosas. La nación dependía entonces menos de comercializar. Él ya tenía muchas cosas, entonces pues desde dentro se podía empezar a hacer el crecimiento de México en todos los sentidos, pero en esta parte estamos hablando de la parte económica. Con este crecimiento interno, pues empezaron a reducir los impuestos y se otorgaba financiamientos a muchas empresas para que empezaran a crecer. Es lo que les decía, se iban formando pequeñas instituciones para que se pudiera apoyar, así poco a poco. Había una institución, esta apoyaba a cierta población, otra institución, esta apoyaba a otra población. Entonces esto se fue dando.
y pues sustituye también las importaciones que se empezaron a dar durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 1930, pues ya se sustituye esta parte. Y como consecuencia, pues la crisis europea se dio, entonces pues ya no había, nosotros al principio, incluso desde la independencia, no sé si recuerdan que les comentaba que desde ese entonces ya existía la globalización porque ya había intercambio en todos los sentidos, cultural, de flora, de fauna, de bienes, de servicios, que iban y venían de la parte europea, no solo de España, de todo lo que era Europa, y venían a la parte de América, en ese entonces también específicamente a la Nueva España. Entonces, desde ese entonces ya existía. Entonces, al caer esta parte de la crisis en Europa, pues existían menos importaciones y había menos ingreso. Entonces, esto, pues de alguna manera obligó a México a empezar a crecer, y es por eso que se da esta modernización y crecimiento demográfico. Es una cadenita, se va dando en serie. Entonces, ya no había luchas, ya empezaba a haber más movimiento económico, es decir, ya empezaba a crecerse todos los sectores o todos los sectores de la economía, no nada más la parte petrolera o la agricultura, sino que ya con esta parte de la revolución, con todo lo que trajo de tecnología y de cultura, de la parte de empresa, todo lo que trajo Porfirio Díaz, pues de alguna manera tuvo que ver para que se diera este crecimiento o esta modernización. Entonces, lo que se hizo, pues al final había mejores condiciones de vida y había una estabilidad económica, porque ya el dinero se quedaba aquí mismo y crecía y iba creciendo. Entonces, no había guerras, empezó a crecer la población y pues entonces ya, de esta manera se fue dando una estabilidad a la parte económica. Y pues con esto, con una estabilidad, pues se fueron creando lo que les decía, la parte de los partidos políticos, se buscó como ya una estabilidad y pues empezar ahora sí con la democracia, como se había institucionalizado o se había redactado o decretado desde la Constitución. Entonces, durante el gobierno de López Portillo en 1977, pues ya se da como oficial esta parte de la democracia. Había muchos partidos anteriores que no, lo que les comentaba, estaban muy divididos, entonces desde la parte de Cárdenas hasta López Portillo, pues era complicado realmente tener una democracia, pero pues ya con estos avances de la tecnología, el crecimiento urbano y rural, todo pues era mucho más complicado tener un solo partido que ganar, entonces pues ya se empieza a dar esta parte de los partidos de izquierda que ahora sí competían con el partido que siempre había estado al frente. Y pues aquí hablamos ya de lo que es el partido único, que ya hablamos a qué se refería, que era el Partido Revolucionario Mexicano en ese entonces, que fue evolucionando. Con todo esto que hemos estado viendo, se generaron también muchos movimientos sociales, o sea, había cosas positivas, pero también seguía habiendo cosas negativas. Entonces se fueron dando estos movimientos sociales, empezando con el movimiento estudiantil de 1968. Fue una matanza que se dio en Tlatelolco el 2 de octubre en la Ciudad de México. Esta matanza fue en la plaza de las tres culturas, y pues en esta revuelta o en esta matanza, pues se provocó la muerte de más de 300 personas. No se sabe a ciencia cierta porque todavía en este momento hay mucha gente desaparecida, entonces no se sabe con exactitud cuánta gente fue la que murió. Lo que sucedió aquí fue el gobierno en contra de los estudiantes. Fue una situación muy complicada. Los estudiantes, estaban en un Consejo Nacional de Huelgas en el que ellos buscaban la igualdad, la libre expresión, pues sí, o sea, seguir con los derechos y que se respetaran. Y pues estaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz y pues él no estaba de acuerdo con estos levantamientos que había. Entonces, se propuso hacer una marcha y pues de parte del gobierno hicieron la Operación Galeana,
que consistía en dar fin a estas huelgas. ¿Cómo lo hicieron? Pues ellos en un batallón se disfrazaron o se pusieron de incógnitos entre la gente usando pañuelos o guantes blancos para identificarse entre ellos, pero vestidos como civiles. Al final lo que ellos hicieron fue empezar a atacar al resto de los que estaban ahí en la huelga. Como les comentaba, lo que buscaban ellos realmente era solo seguir con los derechos, mayores libertades políticas, civiles, igualdad, y pues no estaban ya de acuerdo con el gobierno que estaba en la actualidad. Entonces, todavía estaba Gustavo Díaz Ordaz en ese entonces, de 1964 a 1970, y eso es cuando se da esta parte. Había muchas universidades involucradas, entre ellas se encontraba la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela Normal de Maestros, universidades de toda la República, y además estaban acompañados, ya no solo eran ellos, había mucha gente importante, había escritores, había periodistas que ya tampoco estaban de acuerdo, y mucha gente también, como fueron los que estuvieron ahí, también mucha gente como estos que menciono fueron desaparecidos. Entonces sí fue un movimiento muy complejo. Surge este movimiento pues como una necesidad, pero al final pues sí lo van a ver en los contenidos, es muy, muy interesante. Otro de los movimientos pues fue la participación de la sociedad, es decir, de nosotros como seres humanos en el terremoto de 1985. Esta se dio el 19 de septiembre en ese año, y pues se considera que fue uno de los más destructivos en la Ciudad de México. La magnitud de este terremoto fue de 8.1 y pues hizo que se moviera la ciudadanía, es decir, todos de alguna u otra manera se formó una sociedad sin un objetivo previo, es decir, fue instantáneo. Yo soy psicóloga, existe una teoría que dice que existe una conciencia colectiva en la que todos somos capaces de hacer algo sin que no lo organicemos previamente. Entonces, aquí lo que sucedió, nadie te dice, tú vas a levantar aquella piedra y yo voy a hablarle mientras a la grúa y tú vas por agua. No, a veces no es necesario decir nada. Toda la gente empieza a hacer parte y entonces se forman estos movimientos. Aquí pues ya vemos que ya se repitió, entonces si se fijan, podemos verlo más real. A lo mejor muchos ya por la edad no nos tocó vivir esta parte, pero con los actuales, en los últimos años que también se han dado estos terremotos en la Ciudad de México, pues podemos ver que sí, es real, o sea, no es algo que ya podemos palpar, que nos podemos dar cuenta y ser parte de la historia. Otro movimiento social fue la formación de la oposición electoral en 1988. Como lo veníamos comentando, pues existía el partido único, que era el que estaba al frente, ya estaba en crisis y pues se venían algunas elecciones. Ellos ya pues no estaban tan seguros de seguir ganando estas elecciones, y al final lo que hacen es pues buscar alguna alternativa para de verdad quedar otra vez al frente. Esta oposición se crea con partidos que estaban en contra, y se empieza a dar por la misma ciudadanía, al darse cuenta que hubo muchas mano chueca, como le llaman, hubo mano negra ahí. Lo que sucedió es que hubo unos cambios en las cámaras de diputados, senadores, integraron a mucha gente de partidos opositores, pero al final quedaban siendo simpatizantes del PRI la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que falló? Pues hubo un fallo en el sistema de conteo. Entonces, al final resultaron muchas irregularidades y quedó como ganador con el 50.36% de los votos Salinas de Gortari. Entonces, tanto ustedes como yo sabemos que en ese momento y en la actualidad todavía es alguien muy importante en la política de México, y pues desde ahí nosotros podemos darnos una idea de qué era lo que estaba pasando con la política desde entonces. Y por último, el movimiento ZLN. Este levantamiento es un levantamiento indígena
está en la ciudad de Chiapas y está formado principalmente o se formó en su origen por tzetzales, otziles, choles y tojolabal. Es que un poco complicado, pero son los principales pueblos que vienen de familias mayas en la selva lacandona y es con los que se empieza o de donde provienen o de donde surge este movimiento. En la madrugada del 1 de enero de 1994 se toman las armas, se toman 5 cabeceras municipales, San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal y Altamirano. ¿Por qué se da esta lucha? Pues ellos como indígenas se empiezan a dar cuenta que no tienen los mismos derechos, que no se les trata como iguales, y pues gente estudiada estuvo al frente de los movimientos, filósofos, médicos, abogados, estuvieron apoyando esta parte de la lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia de todos los mexicanos, pero pues aquí estamos hablando principalmente de la población indígena, que en ese momento se sentía fuera de contexto, aunque parecía que ya llevaba años de un México un poco mejorado, que iba avanzando, ellos se seguían sintiendo olvidados y era la realidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues los rebeldes demandaban en ese entonces trabajo, tierra, techo, alimento, salud, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Lo que todos yo creo que buscamos, pero si ellos no lo tenían o lo estaban exigiendo, imagínense cuáles eran las condiciones que ellos tenían para vivir. Entonces, como respuesta a este levantamiento, lo primero que hizo el gobierno fue levantarse en contra de los rebeldes para sofocar estos levantamientos. Hubo también algunas mesas de diálogo entre los presidentes que estaban en el poder, pero luego siempre no, luego siempre sí. Entonces, los principales que se mencionan, Salinas de Gortari y Zedillo, ellos estuvieron en mesas de diálogo, se les prometían muchas cosas a estas poblaciones, pero al final no se les cumplían. Se siguieron dando algunos enfrentamientos para sofocar estos levantamientos de rebelión y pues al final estas propuestas siempre se rompían, ellos dejaron de confiar, los zapatistas no estaban ya de acuerdo con el gobierno ni con las reformas porque no eran respetados y al final ellos nunca eran beneficiados. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que ya nada más fueron ellos, en general la sociedad también empezó a apoyar al movimiento zapatista porque ellos estaban de acuerdo con la exigencia de sus derechos y veían que no se les estaba respetando. Muchos de ellos rechazaron obviamente las acciones de violencia, pero se manifestaban, hacían manifestaciones por todo México y apoyando esta parte, exigiendo paz y diálogo, que se llegara a un acuerdo. Al final lo que sucedió fue y sigue siendo un gobierno autónomo, es decir, ellos tienen muchos municipios que pertenecen a ellos y se autogobiernan, no respetando de alguna manera el gobierno federal o el gobierno estatal, sino que ellos mismos tienen su forma de gobierno. Lo que ellos siguen haciendo o sus logros a lo largo de toda esta lucha, pues es la defensa de sus derechos como indígenas y que son un movimiento social, que es un movimiento que sigue solicitando demandas para que se sigan respetando sus derechos. Si se fijan, todos estos movimientos sociales, pues muchos tienen todavía que ver en la actualidad, no nada más en ese momento sucedieron y ya no vuelven a, sino que trascienden. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos nosotros en la actualidad? Pues una de las cosas a las que nos enfrentamos es la globalización. Nosotros, la globalización lo tenemos que resumir en que somos capaces de comunicarnos con otros países en todos los sentidos y tener un intercambio social, cultural, político, económico, en todos los sentidos. Entonces, estamos hablando que nuestro país sí forma parte de eso, pero ¿cómo se fue dando? Pues primero se fue dando con la liberación económica. Recordemos que al principio yo les comentaba que Cárdenas lo que hizo fue todo desde adentro, es decir, el crecimiento fue desde adentro y aquí se queda. Pero pues a través de la liberación económica o del neoliberalismo, se empezó a dar esta otra parte, de decir, bueno, ya no somos nosotros los únicos, no es suficiente, vamos a
importar y a exportar. Entonces, lo que se buscó con esta liberación económica, pues es esta parte de un equilibrio entre oferta y demanda en el mercado. Así México se volvió algo internacional, ya no nada más fue interno, sino que el crecimiento fue hacia afuera también. Se buscaba ya además que no fuera solo los sectores, como siempre, el petrolero y la agricultura, sino que fueran otros sectores, entre ellos el principal que se sigue dando, pues es el turismo. Esto es algo importante porque a través del turismo principalmente se permite la captación de mayor ingreso. Entonces esto hace que México vaya recibiendo más y creciendo más. Con esta misma, con esta forma de pensamiento acerca de la economía de México, también se viene dando ya lo que son los tratados internacionales o los organismos internacionales. México se empieza a integrar a otros países, empieza a hacer acuerdos con otros países en los que lleguen a beneficios mutuos, es decir, las dos partes van a ganar. Sirve como una mediación entre una cooperación entre las dos partes y esto hace que se mantenga la paz y la seguridad de ambas naciones o de las que estén involucradas. En este sentido, México pertenece a muchas organizaciones internacionales como es la ONU, la OECD, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, que permiten esta cooperación económica, que permiten el desarrollo del país en todos los sentidos, como es la calidad de vida y pues en la erradicación de la pobreza, la educación, entre otros. Es decir, todos estos, algunos de estas organizaciones miden de alguna manera la calidad de vida de las personas, entre mismos países se ofrecen servicios para que la educación sea más equilibrada, para que sea de mejor nivel, de mejor calidad. Entonces, esto ya no estamos hablando solo de lo de la parte económica. Y pues vemos que ya México ya nada más tiene acuerdos con algunos países, sino que es de manera internacional. Ya no nada más es en el continente americano, sino también con otros continentes. Y esto pues forma parte de los tratados de libre comercio. México forma parte de muchos de los tratados, más de 17 en lo que es la parte de América, pero pues les vienen muchísimos de ellos. Tienen acuerdos con muchos países en muchos sentidos, en la parte educativa, en la parte económica, y pues esto de alguna manera beneficia, pero recordemos que no todo es bueno, tenemos que ver las dos partes, tanto lo que favorece como lo que también perjudica. De alguna manera, esto también ha generado algunas crisis en el país y en el México que tenemos actualmente, y no todos lo ven como algo bueno. Tiene que ver también mucho la ecología, la economía, el respeto del cultural sí, lo que es la cultura. Es un movimiento muy importante porque ellos se sienten incluso atacados por esta globalización. Al surgir la globalización, pues se violan los derechos al intentar cambiar estas creencias, porque empiezan a venir creencias de otros países, otras ideologías, otras tradiciones, otra alimentación, otra forma de educar. Entonces, toda la parte cultural se va perdiendo. Entonces, también es algo que afecta a nuestro país. Seguimos con la parte de la economía. La economía pues tiene mucho que ver en México, existen muchos indicadores como lo que les comentaba, el turismo, las exportaciones, la energía, el petróleo, todo esto se va midiendo y nos va dando un nivel de cómo estamos nosotros en México. También existen muchas leyes que nos ayudan pues sí, a seguir creciendo. Bueno, esto ya lo hemos los tratados internacionales, y también pues ya que vimos todo lo que tiene que ver con México, lo social, lo económico, la parte cultural, política, entonces también ya nosotros tenemos que darnos cuenta que somos mexicanos y que todo esto que vimos desde la primera unidad hasta la actual, pues nos forma a nosotros como mexicanos.
esta parte de la trascendencia, de todo lo que hicieron todos estos personajes que hemos estado viendo, pues forma parte de lo que ahora somos nosotros como mexicanos. Esta identidad que nosotros tenemos se fue creando de manera paulatina, y ahorita nosotros, todo esto nos puede decir, somos mexicanos y somos así o asá. Nosotros también lo hemos estado viendo en los foros que hemos estado trabajando. Ahí viene mucha información muy importante en la que nosotros realmente podemos expresar cómo nos sentimos, qué pensamos de esa gente que hizo algo por México, bueno o malo, como ustedes lo quieran ver, pero que en la actualidad ya vamos viendo esto. Y pues nosotros cómo nos identificamos, ya si lo vemos muy práctico, pues nos identificamos con una identificación oficial, un pasaporte, un INE, es algo que nos identifica, y eso realmente podría parecer algo tan sencillo, pero realmente tiene mucho significado. Todo lo que ya vimos de lo que esta historia nos identifica a nosotros, y en el foro de esta semana también lo vamos a estar viendo. Y pues por último, el último tema, estamos con los desafíos en la actualidad. Ya sabemos de dónde venimos, quiénes somos, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con eso que tenemos en la actualidad? Nosotros estamos enfrentando muchas situaciones en este momento, más si le agregamos la parte de la salud, es otra parte que tenemos que enfrentar nosotros, esto de la contingencia por COVID, pero pues tenemos otras que son las que ya tenemos mucho tiempo nosotros en nuestro país, que hablamos de la corrupción, del crimen organizado, de las desigualdades. Recordemos que cuando hablamos de corrupción y de crimen organizado, no solo estamos hablando de una sola cosa, sino que el crimen organizado implica el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de tecnología, la falsificación de dinero, el asalto a bancos, secuestros, asesinatos, etcétera. Estamos hablando de muchos problemas en dos palabras, pero pues tenemos que darnos cuenta que de esto, o sea, es una cadena y es un círculo, una cosa y está involucrada con otra, y una perjudica a la otra. Entonces, sabemos que tanto la pobreza como la riqueza tiene mucho que ver en esta parte de la educación que tenemos como mexicanos. Un bajo salario o un alto ingreso, pues influye en la alimentación, en el tipo de entretenimiento que nosotros vamos a buscar, en el empleo, en el acceso a la educación, en los lugares donde nosotros crecemos o nos desarrollamos, con qué clase de personas nos estamos relacionando, qué tipo de salud vamos a tener, si vamos a tener una buena salud, acceso a la salud, etcétera. Entonces, si se fijan, estamos hablando de muchas situaciones a las cuales nos enfrentamos actualmente, y que es por eso importante ver la historia, porque como les comenté en alguna de las actividades, el que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. ¿Por qué? Porque si no vemos los errores de los demás, puede ser que los cometamos también. Entonces, es muy importante que nosotros veamos qué es lo que ya sucedió, qué podemos seguir haciendo y qué no corresponde. Entonces, sí es muy importante que ya le pongamos práctica a la parte de la historia, de qué nos va a servir. Entonces, ya por último, ¿tienen alguna duda respecto a los contenidos? Muy bien, voy a continuar, si no tienen dudas. Vamos a ir a ver las actividades de manera general, por si tienen alguna duda en cómo se van a realizar, pues aquí las vemos. Un momentito. En un momento, porque me sacó de la página, pero ahorita ingresamos y vemos las actividades. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, ya saben que yo utilizo a veces, o la mayoría de las veces, información fuera de los recursos que vienen en Prepa en Línea para complementar el contenido.
pero sin duda todo lo que viene en los recursos de Prepa en Línea está súper fácil de comprender. Viene con audios, viene con infografías, vienen algunos archivos muy prácticos. Entonces, ahí pueden ustedes ver la misma información o ver una información un poquito diferente. Recuerden que también la historia tiene varias personas que la cuentan, entonces esto nos da mucho que hablar. Entonces, sí, yo les puedo dar una versión, pero si no están conformes, pueden ustedes buscar otra. Y así es como se da un verdadero aprendizaje. Bueno, ya estamos en la plataforma. Vamos a ingresar a ver las actividades. Estamos en la 5 y la 6. Vamos a la integradora 5. Como siempre aquí es lo que nos dice qué es lo que vamos a hacer, qué debemos de entregar y pues nuestro documento descargable. Lo vamos a descargar y lo vamos a abrir. Bueno, como les comentaba al principio, nos pide que nosotros describamos, estamos hablando de las características del cardenismo, perdón. Aquí nos pide un párrafo, no nos dice qué extensión debe de tener, pero recordemos que un párrafo debe de ser de entre 3 y 7 renglones, ese es un aproximado de un párrafo. Si lo hacemos de menos, pues simplemente es una o dos oraciones. Y si lo hacemos de más, pues ya nos estamos extendiendo y pues posiblemente nos perdamos del objetivo. Entonces puede ser un mínimo un párrafo y que tenga una extensión entre 3 y 7 renglones sobre estas características. Recuerden que estamos hablando de describir. Entonces no me hagan dos palabritas o una lista, traten de expresarse un poco más. Y en esta parte está muy padre porque ya estamos hablando de lo que les hablaba del corporativismo, en el que México se fue organizando de alguna manera por instituciones o por legislaciones, por un tipo de organización que se formó. Entonces, del lado izquierdo vienen todas estas instituciones. Ustedes tienen que buscar cuál es el propósito, es decir, cuál es el objetivo de la SEP. Bueno, pues la mayoría lo sabemos. Entonces, si hablamos que es de educación, pues ahí describirle cuál es el objetivo o el propósito, cuándo fue que surgió y qué presidente estaba en turno. Esta parte es muy importante. Estamos hablando del presidente de México en turno. Queremos ver quién estaba, es decir, si hubo alguno, yo les comentaba mucho de Cárdenas, pero hubo muchos presidentes que también hicieron muchas cosas por México, entonces aquí podemos ver quiénes son. No está preguntándonos quién era el director o el que estaba de presidente de la organización o del partido, no está el presidente de la República, ¿sí? En la siguiente actividad, esta también está muy padre porque vamos a describir lo que son los movimientos sociales, qué era lo que pensaban. Recordemos que la ideología es lo que pensaban en la parte política, qué pensaban los estudiantes en la parte política, qué querían sobre la política. ¿Hablaban aparte de la economía o de la economía no hablaban? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que identificar, separar cada uno de ellos. Estamos hablando de política, de economía y de la parte social. Y en la última columna nos pide que veamos las similitudes con las demandas actuales. Es decir, si estamos hablando de el levantamiento indígena del ZLN en Chiapas, ¿existe alguna similitud con algún movimiento en la actualidad? ¿Creen que todavía se siga dando? Entonces, esto está muy padre porque ya empiezan ustedes a criticar esta parte de la historia. Entonces, para ver si es cierto. Y viene ya al final agregar las fuentes de consulta. Constantemente en sus observaciones o en sus retroalimentaciones les pongo que si no lo están haciendo correcto, ¿cómo se hace? Está muy fácil y les pone ejemplos. Entonces, ya tenemos un documento en el foro de novedades para que las puedan integrar. Incluso las de prepa en línea también lo pueden integrar y ahí viene cómo hacerlo, viene el documento de prepa en línea. De esta actividad integradora 5, ¿tienen alguna duda?
Bueno, parece que no. Vamos a continuar con la actividad integradora 6, Política Exterior Mexicana. En esta tenemos que elaborar una infografía. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de una infografía y de manera general cómo se hace. Puede ser a través de cualquier medio, es decir, ustedes la pueden hacer desde en un Word aquí mismo o en un PowerPoint. A mí me gusta hacerlo mucho en PowerPoint porque los cuadritos te dejan moverlos mucho más fácil, y pegar las imágenes también. Entonces, se me hace bien, pero ustedes pueden buscar también por ejemplo, esta Canva, esta otra que se llama Infografías, así se llama la página. Entonces, ustedes pueden buscar cualquier alternativa para hacerlo, ¿sí? Y pues va a ser sobre estos temas, la política exterior mexicana y su relación con la globalización y los tratados comerciales suscritos por México. Recuerden que forma parte de México de muchos tratados comerciales y pues esto está relacionado con la globalización. Entonces aquí viene el apartado, ya sea que me pongan la imagen o me pongan el enlace, dependiendo cómo lo hagan. Después nos pide que reflexionemos. Dice, escribe una reflexión. Cuando hablamos de una reflexión es porque ustedes ya hicieron suyo ese conocimiento de lo que estamos hablando aquí. Entonces, aquí dice que habla sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Y aquí sí viene la cantidad. Un párrafo de mínimo 10 renglones, ¿sí? Pueden ser 2 que junten 10 renglones, adelante, porque a veces 10 renglones a lo mejor se nos puede hacer muy extenso, pero si tenemos 2 ideas sobre el mismo tema, pues se puede describir en 2 párrafos y que cumpla los 10 renglones. Pero recuerden que hablamos de una reflexión, o sea, tú ya pensando, a ver, ya leíste sobre los tratados comerciales, ¿tú qué piensas? Si ayudan a México, no ayudan a México, te perjudican a ti, ¿hay algo más que se pueda hacer o algo que no se debería de hacer en la parte de los tratados comerciales? Entonces, ahí tú ya me puedes poner tus reflexiones. ¿Qué piensas al respecto de esta información? Y en esta tablita, que es la última, nos pide que nosotros veamos o describamos a qué nos estamos enfrentando en la actualidad, cuáles son las problemáticas que se encuentran en este momento en nuestro país y en la columna del lado derecho, cuáles serían las soluciones. Puede ser que ya esté en práctica una solución y la pueden ustedes mencionar y si viene de alguna fuente, pues la citamos. Pero ustedes pueden, a lo mejor ustedes siempre han pensado en qué hacer en alguna situación problemática que tenemos en este momento y pues, ¿por qué no? Aquí la podemos escribir. Entonces, estamos hablando de un problema y una solución, ¿sí? Un desafío que tienen ustedes como mexicanos y una solución. Y al final igual las fuentes de consulta. ¿Tienen alguna duda de cómo se hacen las actividades? ¿No tienen duda? Muy bien, entonces vamos a ir al último punto que les voy a mencionar cómo es la infografía. Ya estamos por terminar. La infografía, aquí está. La infografía es una representación visual de información y de datos. Recuerden que estamos hablando visual, es algo que nos llama nos llama la atención a la vista. ¿Qué vamos a poner ahí? Pues información y datos. ¿Qué vamos a mezclar en ellos? Pues muchas cosas, no necesariamente puro texto, vamos a poner imágenes, gráficas, diagramas, vamos a poner muchas cosas. Y esta información y estos datos que nosotros los ponemos tiene que ser algo que podamos comprender fácil, es decir, que sea muy rápido de comprender esa información. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a ir a una infografía que aquí mismo en Prepa en Línea tenemos como ejemplo, en esta misma semana. La semana, y nos vamos a esta parte de, ¿dónde está? Crisis del partido único. Esta es una infografía y me gusta mucho exponerla porque está, pues es muy llamativa.
pues estamos hablando de política, a muchos no les gusta la política, entonces, ay, política y partidos políticos, qué aburrido. Y se fijan, aquí viene la información, vienen fechas, vienen algunos conceptitos, y está muy, muy atractiva, no se ve llena de texto, ¿verdad? Entonces, así más o menos tiene que quedar su infografía. Y les comento, en Canva viene muy práctica porque ya viene un diseño de fondo, tú le buscas fondo mexicano o un fondo de Navidad o un fondo de lo que tú quieras y ahí te va dando para agregar tablitas, texto, puedes copiar imágenes de un buscador o usar las mismas que tiene ahí. Entonces ustedes pueden hacer una como esta, ¿sí? Está muy padre esta, se me hace muy bien. Y pues ya por último, como conclusión, bueno, antes, ¿tienen alguna duda hasta aquí de lo que es la infografía y cómo la van a realizar o sus actividades? Me parece que no. Entonces, muy bien, gracias Liz. Entonces nos vamos ya, a manera de conclusión, a ver, aquí viene una infografía bueno, muy bien. Sí, cualquier duda ya saben, de todas maneras me pueden preguntar. En pocas palabras, ¿qué vamos a ver en este módulo, en esta unidad, perdón, en esta unidad 3 de esta semana? Pues vamos a ver el cardenismo, el México de la posguerra y el México contemporáneo. ¿Cuál es el énfasis principal o lo que realmente queremos que se queden, se apropien de esta información, como, o sea, en el cardenismo, por qué se dio la expropiación, o sea, las características de la expropiación, qué fue, cómo se dio, para qué sirvió, igual de la reforma agraria. Del México de la posguerra, pues lo de los partidos políticos, el crecimiento demográfico y cómo se empezó a dar un México político, pero democrático. Y en la parte del México contemporáneo, pues los movimientos sociales y la globalización. ¿Sí? Entonces, estos son un resumen de todo lo que yo les dije ahorita. Este es un resumen que ustedes tienen que adquirir como conocimientos. Y ya las sugerencias de la semana, ya para finalizar, recuerden revisar el foro, participar en el foro. Lo estamos cerrando los días viernes, pero ya saben que ustedes pueden seguir participando sábados y domingos. Voy a estar ahí observando sus aportaciones y en algunos de los casos los voy a estar retroalimentando. Hay que revisar la guía, recuerden que ahí vienen los recursos, cómo se utilizan, es decir, cuáles recursos son para la actividad integradora 1 y cuáles para la actividad integradora 2, y viene en resumen cómo vamos a trabajar esta semana. Lo que vimos ya, las entregas y los tiempos, tienen hasta el domingo a las 11:55 de la noche, pero recuerden que se satura, entonces hay que hacerlo un poco antes. Y de las entregas, pues hay que hacerlas lo mejor posible, revisando las rúbricas y las indicaciones de cada una de las actividades. Como siempre, estoy al pendiente del mensajero. En el correo tarda un poquito más. Ahorita también acabamos de crear el correo institucional de Prepa Línea CEP. Entonces, voy a estar respondiendo posiblemente si ustedes ven otro correo diferente. Viene también mi nombre, no se preocupen, pero voy a estar respondiéndoles por ese medio. Y pues estaré subiendo, si puedo, en un momento más la grabación y algún recurso que les apoye para hacer sus actividades. Y pues por último aquí dejo mis fuentes, espero les sirvan para que puedan complementar su información. Si creen que les quedó alguna duda o que no les convence la información que viene en los recursos, ustedes pueden consultar algunas otras. Se fijan, yo ahí ya las tengo hechas mis referencias. Casi siempre nada más nos pide lo que es el autor, la fecha de última modificación si son páginas de internet, y el título de la página o del artículo o del, ¿cómo se llame? Y en algunas ocasiones no viene como tal un autor, entonces se pone el nombre de la página o del sitio o de... Ahí les va a ir apareciendo la información. Es muy fácil que la encuentren, nomás es cuestión de práctica. Y pues les agradezco mucho estar en esta sesión. Son las 6 en punto, las 8 en punto, perdón. Entonces estamos terminando. Les agradezco mucho que estén en esta sesión y pues voy a finalizar la grabación. Y si tienen alguna duda, yo estoy al pendiente. Nos estamos viendo ahí en la plataforma de alguna manera.